Hola, coetáneos, ¿cómo están ustedes? Hoy nuevamente con mi obligación de traerles lo que necesitamos los adultos para tener un buen cuidado, una longevidad. Ya les presentamos lo que eran las personas centenarias, hemos hablado de hipnoterapia, hemos hablado de sexología, de muchas cosas, y hoy nos toca hablar de algo muy importante. Es cuidar el oído, la nariz, la garganta, la otorrinolaringología. Y para eso tengo al expresidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y también de cirugía de cuello y cabeza, que es, aparte de que es mi médico, es encima de todo, es mi gran cuate y la gran eminencia que es el doctor Jaime Fandiño, que está con nosotros. Jaime, muy buenas noches, ¿cómo estás? Sergio, muy buenas noches. Muy contento de estar aquí con los superadultos y contigo. Pues mira, yo creo que es muy importante que cada vez crecemos más esta población. Gente más de 60, de 70, de 80, de 90, hasta de 100 años, y que son gentes que originalmente no sabían cómo cuidarse. Yo, por ejemplo, dije, yo nunca pensé que fuera a vivir tanto, ¿no? Yo dije, para los 60 ya acabé de estar aquí. Y entonces ahora nos vienen cosas nuevas, el COVID, los problemas de COVID que quedan como secuelas. ¿Cómo es que debemos cuidarnos? Bienvenido, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Tú tienes una presentación que vas a compartir con nosotros, ¿la podemos ver de una vez? Es correcto, sí. Es para mí un placer el estar aquí con ustedes. Vamos a ver, vamos a poner compartir. Egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM. Es correcto. Ahora es el presidente de la Sociedad de Otorrinolaringología del Hospital Español. Estamos compartiendo, Sí, Sergio. pero nos vemos tú y yo juntos. Falta que pongas Sí. dónde está la ponencia, que elijas la pantalla de lo que vamos a hacer. Ahí estamos. Ahí está, perfecto. Te escuchamos. Bueno, entonces, queridos amigos, todos me gusta el término de superadultos. Quiero comentarles, primero, antes de empezar, de que todos nosotros, nuestra edad, sin importar qué edad tengamos, equivale a 10 años menos que nuestros abuelos. Y me explico. Cuando mi abuelo tenía mi edad, que yo tengo 62 años, es como el equivalente a 52 de él. Es decir, estoy o debería yo verme y estar físicamente como mi abuelo a los 52, lo cual debemos de saberlo porque así nos debemos de sentir, porque a veces se menosprecia en algunos grupos etarios y de ninguna manera. Lo que nos tenemos que sentir es orgullosos de haber llegado. Hablando con nuestro amigo Sergio en relación a qué cuidados íbamos a hacer, decidí hacerles una pequeña presentación de qué es lo normal que nos va apareciendo con la edad y qué vamos a poder nosotros hacer. Esto va a ser una conversación que espero que sea muy agradable y muy útil para todos. Primero les quiero decir que no son enfermedades. No cambian las enfermedades en el adulto mayor a los jóvenes en nuestra especialidad. Lo único que puede variar un poco es el cáncer, para lo cual también yo les traigo unas breves palabras. Esto nos va a ser muy útil a todos, porque lo más importante es que nos tenemos que adaptar a estos cambios. Simplemente así como nos adaptamos de niños a de repente dejar de ser adolescentes y nos cuesta mucho trabajo pasar a ser adultos y aprender a usar nuestro cuerpo con todas las funciones, lo mismo pasa. Ahora vamos a nuestra edad dorada, en donde debemos de aprovechar algo que no tuvimos lamentablemente de jóvenes, que es la gran experiencia, todo lo que hemos aprendido en la vida, simplemente con un cuerpo que ha tenido unos cambios que son completamente normales. Para usar la palabra de moda, la famosa resiliencia ahora, ¿no? Vamos a adaptarnos a los cambios. ¿Quiénes no les va a pasar? Pues los que no llegan, todos Así. aquellos que no llegan, pues no se van a tener que adaptar. Miren qué maravilla de fotografía. Esta es una paciente norteamericana de 101 años de edad que impuso récord de 100 metros planos para cualquier persona de más de 50 años. Lo hizo en 14 segundos, ¿eh? Nada más les aviso.
Les recuerdo que la de Usain Bolt es de 9 y cacho. O sea, 5 segundos más y ahí la tienen, 101 años de edad. Por supuesto, muchos de nosotros quizás no llegaremos a su edad, por eso no nos vamos a tener que adaptar, pero la mayoría que tengamos la fortuna de llegar son los que nos tenemos que adaptar. Vamos a empezar por el oído y la decisión por la cual yo empiezo por aquí es simplemente porque es lo que Lo en orden más común. de altura va apareciendo, Sergio. Los oídos están más arriba que el resto de mi especialidad. Entonces, todos vamos a tener una disminución de nuestra capacidad auditiva que se le llama presbiacusia. Y esta disminución de capacidad auditiva tiene que ver no solo con el kilometraje, sino con también que no tenemos por qué exponernos a demasiados ruidos. De hecho, estarán seguros algunos de nuestros compañeros que estén ahí que a veces los llantos de los niños o los gritos de los niños después de un rato nos molestan. Precisamente esa es una de las razones por las cuales tenemos una disminución de la capacidad auditiva, porque no los toleramos de la misma manera en nuestra corteza cerebral. Y esta presbiacusia es completamente normal. Para la presbiacusia, ¿qué vamos a hacer? Pues principalmente tener la certeza de que nuestra disminución de audición sea exclusivamente por eso y que no sea por un tapón de cerilla. El tapón de cerilla es la causa más común de disminución de audición después de los 60 años de edad. Esto es tan simple como acudir a que nos vean el oído. Si no hay tapón de cerilla, entonces la recomendación es hacer un estudio de audición donde vamos a determinar si es necesario o no la utilización de un auxiliar auditivo. Y eso, Jaime, perdón una interrupción. adelante. Cada cuándo deben hacerse revisión de oídos, garganta y ojos a propósito de esto, para que sepas si estás perdiendo el oído o simplemente tienes un tapón de cerilla. ¿Cada cuándo sugieres que se haga esa Mira, revisión? es un poco variable, Sergio, porque la capacidad auditiva varía de una persona a otra, incluso entre hermanos. Hay quien ya lo nota a los 60 años y hay quien lo nota a los 80. Pero una vez que se nota, hay que acudir. Y después, dependiendo de la persona y dependiendo del médico que te vea, cada 2 años es más que suficiente. Solamente la revisión del oído. Y la revisión audiológica se recomienda hacer una vez, una primera para ver la condición general, si se necesita o no se necesita auxiliar auditivo, y después, cada 8 o 10 años, los aparatos auditivos, los auxiliares auditivos, deben de durarnos entre 8 y 10 años. Por eso es importante comprar unos aparatos auditivos buenos, porque los que son regulares nos duran 2 o 3 años y a la larga salen mucho más caros y no obtenemos el beneficio que deberíamos. Y eso hace, Sergio, que muchas veces estos aparatos acaben en un cajón, Así porque no es. son bien indicados o no son los aparatos que requiere la persona. Y También tenemos recordarles también que los aparatos se tapan por la cerilla y sí, que claro, los de aparatos taparlos y tienen limpiarlos. totalmente de acuerdo. Recordemos que el oído también tiene otra función, que es la del equilibrio, Sergio. Exacto, a eso iba ahora. Y también nos da la presbiestasia, que es una sensación de inestabilidad que comúnmente llamamos como mareo, algunos pacientes le llaman vértigo, y que en cuanto se detecta, lo que se les da a estas personas son medicamentos que mejoran la circulación al oído y se quitan estos vértigos y este desequilibrio fácil y rápidamente. No es necesario estar viviendo con esto o decir es que ya tienes muchos años y por ello está así. No es cierto. Los podemos rehabilitar de forma muy adecuada. También la voz. La voz es algo muy común. Se nos va quedando un hilito de voz. Decían, tenía yo un chorro de voz y ahora tengo un hilito. Y eso se llama presbifonía. Todo lo que dice presbi tiene que ver con ¿Con pérdida? acumulación de experiencia. Ok. La presbifonía es cuando nos falta fuerza a la voz. La voz se produce por dos músculos llamados cuerdas vocales que como cualquier músculo, si no lo ejercitamos, va perdiendo
su fortaleza. Entonces, cuando alguien ya tiene una presbifonía, la cual se hace un diagnóstico también muy fácil y muy rápido en un consultorio otorrinolaringológico, lo que hacemos es ejercitar la voz. ¿Cómo? Cantando. ¿Dónde? En la regadera. ¿Por qué en la regadera? Por la humedad y porque en la regadera tenemos mucha mejor forma de poder forzar la voz y que el epitelio de la mucosa de la laringe esté perfectamente humectado y no lo dañemos. Y las personas vuelven a tener una voz muy correcta. De hecho, hay muchísimos cantantes que tienen muchos años y tienen una voz maravillosa. Los invito a que escuchen al Plácido Domingo de hoy, que tiene 80 y pico de años, o que escucharan a los 86 años a Pavarotti de las últimas, porque ellos son atletas vocales, entonces tienen unas cuerdas vocales muy fuertes. Pero los que no tuvimos el privilegio de una voz para cantar, la podemos de alguna manera ejercitar cantando. Y en la regadera, pues tampoco molestas a nadie de paso si no somos muy buenos para el canto. Una cosa que sí quisiera detenerme, Sergio, es que cualquier persona, sin importar la edad, pero mayormente en los adultos mayores que tengan un trastorno de la voz, lo que llamamos disfonía, que ha durado más de 2 semanas, requiere de revisión porque pues, puede ser una primera manifestación de cáncer de laringe, que es uno de los cánceres más comunes de cabeza y cuello y que sobre todo aparece después de los 50 años y con antecedentes de alcoholismo o de fumadores. Tabaquismo. Jaime, una pregunta. En estos casos, ¿cuál es la diferencia entre ver un otorrinolaringólogo o ver un foniatra? Bueno, para una revisión no hay mucha diferencia porque ambos especialistas te contamos con los equipos para ver las cuerdas vocales. Ahí sí no hay de otra, Sergio, hay que verlas. Pero el que se encarga de los tratamientos, sobre todo quirúrgicos, y el cáncer exclusivo, somos los otorrinolaringólogos cirujanos de cabeza y cuello. De Correcto, hecho, los foniatras nos envían a nosotros los pacientes que tienen cáncer. Y nosotros enviamos a los foniatras a aquellos pacientes que requieren rehabilitación vocal. correcto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir con la presentación. Este es otro tema muy interesante. Lo comentabas tú por el COVID. Alteraciones del gusto y el olfato, Sergio. Con el COVID se puso a la palestra el gusto del sistema eh, olfativo, el sentido, el órgano de los sentidos olfato, que es tremendamente importante. Y con los años también lo vamos perdiendo. Y aquí es un tema de calidad de vida muy importante, porque para comer las cosas te dejan de gustar porque no están oliendo bien. Puede llegar a ser muy peligroso porque no detectes una fuga de gas, por ejemplo, o algún otro fuga. Lo vimos lamentablemente en este artista famoso de Hollywood, en donde falleció su señora y él nunca se dio cuenta que falleció, ni siquiera oliendo, porque él ya tenía un Alzheimer avanzado. Sí, Y recordemos que cuando una persona de 50 años pierde el olfato y no hay ninguna justificación, puede ser un primer síntoma de Alzheimer. correcto. Entonces, Y también el grave problema de los alimentos descompuestos, ¿no? Que eso imagínate. de inmediato la lengua y la nariz te dicen, no comas esto. Y esto nosotros lo podemos detectar y los podemos rehabilitar también. Antiguamente, y entendiendo por antiguamente el siglo pasado en que todos los que estamos aquí hablando existíamos como adultos, era pues ya te fregaste, ya te vas a quedar sin olfato. Y no, hoy en día hay muchísimas técnicas rehabilitatorias y medicamentos que mejoran muchísimo el olfato y por supuesto el COVID incluido. Claro, Este es el tema quizás más peligroso, Sergio. Alteraciones de la deglución. La deglución es el tragar, el que se te vaya la comida por el camino viejo. Esto es la causa
más frecuente de neumonías en el adulto mayor. Neumonía, sí, la enfermedad de los pulmones, la infección de los pulmones. Se llaman neumonías por broncoaspiración. Lo tenemos en la edad adulta, en la edad muy avanzada y en trastornos neurológicos, en donde se pierde ese mecanismo maravilloso de la deglución y que los otorrinolaringólogos somos los encargados de detectar dónde está la alteración, quién es la causa de la alteración y cómo rehabilitar a los pacientes de la deglución. En el COVID también, que tuvimos muchísimos pacientes que tuvieron mucho tiempo en terapia intensiva, la mayoría de ellos presentaron trastornos de la deglución que tuvimos que rehabilitar y que afortunadamente hoy en día están perfectamente bien y que pueden llevar su vida y alimentación completamente normal. Cuando actuamos demasiado tarde para la deglución y ya no tenemos una manera de revertir este efecto, el enfermo se ve condenado a que le hagamos una gastrostomía, que es colocarle un pequeño tubo directamente en la piel, en el abdomen, al estómago y que coma por ahí, lo cual nos quita el placer infinito de la comida. Claro. Exclusivamente, Jaime, una pregunta. En estos problemas de deglución, creo que es importantísimo en adultos mayores que la gente que vive con ello conozca los síntomas y conozca la maniobra de Heimlich, ¿no? Para poderlos en un momento auxiliar. mira, Sergio, la maniobra de Heimlich que tú mencionas perfectamente es para cualquier persona que un pedacito de comida Se se le nos atore. fue y nos está topando la laringe, y lo que hay es que doblarlo y darle un apachurrón o un golpe como la intención de sacarle el aire en el estómago Ujú. para que salga el aire por la laringe y expulse ese elemento. Pero no es para el caso de los trastornos de Ok. la deglución de origen neurológico o degenerativos. Aquí esa maniobra no sirve para nada, porque no es que esté obstruyendo nada, es que el mecanismo no permite el tránsito. Entonces, ¿cómo lo vamos a detectar o cómo lo vamos a sospechar en casa? Uno, el paciente no quiere comer o quiere comer muy despacio y cambia sus hábitos alimenticios, que generalmente a nuestras edades tenemos muy claro qué nos gusta y qué no. Pues de repente hay algún alimento, generalmente lo llamamos que tienen tropiezos, ¿no? Como un arroz con pollo, con un arroz con chícharos que antes nos gustaba y que ahora no queremos. Porque el organismo es muy sabio y te avisa que no te lo tomes. Que beben agua y tosen, que tragan saliva y tosen, que empiezan a tener una pérdida de peso muy ligera, pero muy constante. Son pacientes que pierden 200, 300 gramos en un mes, que a lo mejor no los notamos al principio, pero después de 6 meses pues ya se juntaron 2 kilitos y pues está adelgazando, como que la camisa le queda ya un poco más floja, pero no, pues no hay ninguna razón, ya se descartó la posibilidad de una enfermedad maligna, sus niveles de glucosa están perfectos, tiene su glucosa bien, no, es que pues ya como está viejito está perdiendo peso, no, tiene un trastorno de la deglución que está haciendo que coma menos. Y eso en un consultorio otorrinolaringológico es muy fácil con una prueba de deglución que hacemos muy simple, Sergio. Le metemos una camarita de televisión, se llama un endoscopio por la nariz que tenemos en cualquier consultorio, tiene el tamaño de un espagueti, y les damos de comer y de beber alimentos y bebidas pintadas con el famoso azul de metileno o el verde de malaquita o el que tú quieras que pinte cualquiera de estas colorantes vegetales y vemos, le pedimos tragar, pasar agua, pasar el alimento sólido o las condiciones mixtas y claramente vemos cómo pasa y se queda en el lugar que se está atorando y que es un paciente al cual debe de ser tributario de una terapia de la deglución que se hacen en casa y que se obtienen mejorías tan pronto como en 3 semanas. Ah, qué maravilla.
y eso les cambia la vida, empiezan a ganar peso, empiezan a estar de buenas, empiezan a comer lo que antes no comían y por lo pronto no se nos van a adelantar por una neumonía por broncoaspiración. Por eso el antiguo refrán de enero y febrero desviejadero Exacto. era, era casi siempre para el hemisferio norte porque coincide con nuestro invierno, Claro, pero también venía pegado de los atracones de Navidad, claro. todas las fiestas. Entonces los pacientes mayores que broncoaspiran y ya venían broncoaspirando de a poquito de todas las fiestas navideñas, les agarra lo que hemos llamado un resfriado, neumonía y hasta aquí llegaste. Y también me parece que hay un problema especial con algún tipo de alimentos, ¿no? Esto lo acabo de leer hace poco. Por ejemplo, las uvas, que recomiendan que las uvas cuando las coman partidas y no completas porque con facilidad a los viejitos se les puede atorar. Es correcto. Sin embargo, si nosotros tenemos en la familia la fortuna de tener un adulto mayor con toda la sabiduría y va a estar compartiendo con nosotros y ya sabemos que no tiene un trastorno de la deglución, lo único que tenemos que hacer es que las uvas de él sean más pequeñas. O partidas, correcto. Sí, o que estén húmedas, Sergio. Eso, correcto. El humectante, plum, y no vamos a tener problemas. Y ante la duda, nos brincamos esa ceremonia Sí, porque queremos que siga con nosotros. Y es claro. algo que podemos evitar. Y todos los trastornos de la deglución, lamentablemente, solo se vienen atendiendo de 10 años a la fecha. Antes casi no se les hacía caso a sus alteraciones de la deglución, que hoy en día sí, sí vemos y sí logramos mejorar de forma radicales, realmente radicales. Hay otro tema que nos va a pasar a todos, que es, los americanos lo llaman running nose, el que te sale agua por la nariz El que te escurra la nariz. casi siempre cuando vas a comer. Si nos Sí, acordamos del perrito de Pavlov, sí, donde cuando al perro se le indica que va a comer empieza a secretar ácido clorhídrico el estómago, hay una comunicación con la nariz porque tenemos que preparar nuestras glándulas salivales para producir saliva. Por cierto, para eso son los aperitivos, para preparar el estómago y empiezan por olerlos. Por eso hay unas bebidas hispánicas que se llaman olorosos, porque son para eso, para preparar nuestras glándulas salivales y favorecer la digestión. Bueno, con los años, cuando vamos a comer o se acerca la hora, nuestra nariz empieza a producir lo mismo que el estómago, pero no es ácido clorhídrico, es moco. Y entonces sale gotitas. Y recordemos cuántos de nuestros viejitos traen un Kleenex debajo de la manga, sí. porque necesitan continuamente. Entonces, lo primero que yo les digo a los que todavía no han llegado a eso es, uno, saberlo, entenderlo y no hacerles bullying, porque es necesario. Segundo, que poco a poco contamos con algunos mecanismos para que esto disminuya con la aplicación de algunos sprays nasales o con ser muy ingleses en el término de la alimentación. Si están acostumbrados que es a las 2, siempre sea a las 2 y no recorrerlo a las 3 de la tarde, porque a las 2 la nariz va a empezar a llorar, porque ya tiene ese mecanismo condicionado. Claro, yo aconsejo más a los adultos mayores que no les dé pena que le empiece a escurrir la nariz, traiga su Kleenex o su pañuelito, como nos enseñaron en la escuela que siempre había que traerlo para... Correcto, y lo pueden meter abajo de la manga. Claro, Ahí claro, lo traen y ya, pero muchas veces son cosas que a veces nos cuesta trabajo pensar, que se llama la dignidad. Y yo claro, soy un ferviente, eh, ¿cómo diré?, defensor de la dignidad de las personas. Entonces, como todos fuimos jóvenes y bellos y no teníamos nada, de repente cuando nos empiezan a pasar cosas, te altera la dignidad, que es un trabajo que tenemos que hacer nosotros mismos internamente, pero que nuestro alrededor debe de acompañarnos. No pasa nada.
que traigan un Kleenex, no pasa nada. Ay, es que vamos a un restaurante y me da pena con mi abuelita, y entonces por eso no la vas a llevar. La Totalmente. llevas, la Claro. preparas y no pasa absolutamente nada. Recuerden, solo no les va a pasar a los que no lleguen, exclusivamente. Como el dicho mexicano, ¿no? Como te ves, me vi, y como me ves, te verás si es que Es llega. correcto, es correcto. Por último, Sergio, prevención del cáncer. Ahí les doy que el 27 de julio es el Día Mundial contra el Cáncer de Cabeza y Cuello. Bueno, el cáncer de cabeza y cuello es el que se refiere al cáncer que nos da en las cavidades que están fuera del cráneo propiamente dicho, es decir, en la cara y en el cuello, en la piel y sus contenidos, que es la especialidad que yo tengo. Y la mejor forma de prevenirlo es saber qué nos puede dar y qué factores son aquellos que nosotros podemos cambiar. No podemos cambiar nuestra genética por el momento. Entonces, eso no lo vamos a cambiar. Pero sí que podemos cambiar. Uno, el sol. El sol es el causante del cáncer de piel. Uno que se llama vasocelular, que no es tan malo, y el melanoma, que es tremendamente agresivo. Entonces, ¿qué debemos usar? Bloqueadores solares o sombreros bonitos como los que tú usas para que no nos den la cara. Y el bloqueador también, porque ya lo tuve, lo aprendí a la mala. Es que nos pasa. Esa es una. Otra, no fumar. Es que ya fumé 40 años. Bueno, pues si te quedan otros 40 o 45, no fumes, porque es el factor más importante para el desarrollo de todos los cánceres de cabeza y cuello. Alcohol en exceso, causa de cáncer en cabeza y cuello. Cualquier bolita que sintamos en el cuello, acudir al médico, porque las bolitas en el cuello arriba de 60 años son cáncer hasta demostrar lo contrario. En los niños, cualquier bolita es un proceso infeccioso hasta demostrar lo contrario. En mayores de 60 años, una bolita en el cuello es cáncer hasta demostrar lo contrario. Y el único que puede demostrar lo contrario es tu médico. Las bolitas no las dejamos a ver si se me quita la semana que viene o dentro de 15 días. ¿Sí? Para Ni los siquiera varones, tu médico, sino la biopsia con el patólogo. no, no, sí, bueno, pero ya el médico va a saber las conductas del niño. Claro, Que hoy un claro, ultrasonido saca de dudas y es un estudio bueno y bonito y barato. pero que la gente sepa que hay forma de detectarlo, no de que ya te Y tocó y es ya exacto, de para siempre. detectarlos y de curarlos. Claro, En los varones hay una forma muy fácil de detectarlo, que es al afeitarnos. Cuando hemos llevado toda la vida afeitándonos, tú sabes lo que sientes con tu rastrillo. Cuando en el rastrillo notas una bolita, es el momento de levantar el teléfono a ver a tu doctor. claro, En las mujeres es la manera más simple que ellas se dan cuenta es en la crema que se ponen todas las noches. Yo todavía no conozco una mujer que en la noche no se ponga una crema. Se la ponen en la cara y en el cuello. Si se notan una bolita, al día siguiente hablamos y vamos al doctor. Y entonces, nosotros sabemos que el 85% de los cánceres de cabeza y cuello que llegan en los primeros 4 meses al especialista son se curan. curables. Exacto. Yo Se soy curan. testigo de eso. Entonces, por eso era la intención, mi querido Sergio, de que diéramos una vuelta a lo más frecuente y terminando con el cáncer, porque el cáncer es una enfermedad maldita Pero totalmente que sí lo sé. Y a que propósito, acaba con la persona, con la familia y con las economías. totalmente, Y la mayoría de las veces es porque tenemos una detección tardío, tardía. totalmente. Entonces, me encanta tu programa, el que hagas este tipo de cosas que hoy en día no se pueden, que hoy en día sí se pueden y que hace unos años no podíamos hacer, que es abrirlo
a quien simplemente tenga las ganas de meterse e investigar, a seguirte, a dar todo este tipo de cosas que tú das, de información. Todo ya está en las redes. Los adultos mayores, todos tenemos que aprender. Los que no están a tiempo de aprenderlo de las redes, es bastante fácil de meterse y nos hace la vida más cómoda y más divertida. Claro, te pido un favor, Jaime, puedes Todos dejar ustedes, de compartir para que podamos ya verte y platicar porque tengo unas preguntas que hacerte. correcto. Ahora ahí vamos a, Más dejas de compartir y es punto. correcto, ahí Ahí estamos. estamos. Bueno, primero, Jaime, me dejaste que me va a dar resequedad en la boca porque me quedé con la boca abierta y me va a entrar el aire por esta, no sé cómo decirlo decentemente, por esta maravillosa presentación que nos acabas de hacer, que es exactamente lo que los viejitos necesitamos. Yo soy en esa edad y yo quisiera tocar dos puntos importantes. Primero, que todas estas cosas que socialmente nos pueden causar problemas, como el que te escurra la nariz, como que te dé tos, como que todo esto es normal. O sea, coetáneo o coetánea, no te preocupes por eso. Y si alguien te hace bullying en tu familia, vándalos a Chihuahua un baile. Así de Exacto. fácil, para O el empezar. rancho de López Obrador. Exacto. Y como decía, hice un programa que acaba de pasar un homenaje a Emma Godoy, que fue la que organizó por primera vez en México el DIVE, que era Dignificación de la Vejez AC, que después se convirtió en el INSEN y el INAPAM, que es exactamente de lo que estaba hablando Jaime, la dignificación de nosotros los viejitos. Yo quiero tocar un tema que a mí en lo particular es por el que todo el tiempo te ando buscando y que afecta a mucha gente y cada día más con los contaminantes. Las alergias, las rinitis vasomotoras, etcétera, etcétera. ¿Qué nos recomiendas para esas cosas, independientemente de que aquí si hago mi comercial? Esto me lo recomendó el doctor, no le pongo la marca porque, porque no voy a hacer comercial, no pagan, pero ¿qué recomiendas? ¿Cuál es lo que? Porque lo Mira, veo en los muchos viejitos que de pronto los ojos me arden, empiezo a estornudar, se me reseca la garganta. mencionas algo muy importante. Tenemos que saber distinguir entre la rinitis alérgica que no te aparece con la edad. La rinitis alérgica te aparece en la juventud y vive contigo. Es un modo de ser, no es una enfermedad. El ejemplo más común que puedo poner es el que es alérgico a la penicilina, con que no le pongas penicilina no le pasa nada. El que es alérgico a los camarones, con que no coma camarones no le pasa nada. El que es un alérgico respiratorio a los pólenes de los abetos, pues no hay manera, porque ¿cómo le haces para no respirarlo, no? Simplemente que no te acerques a los abetos. Esa es la rinitis alérgica y esa no tiene que ver con la edad. Con la edad tiene que ver la rinitis vasomotora de lo que yo hablaba que tienes el running nose y la otra es la rinitis ambiental, que es por Esa, toxicidad de los contaminantes que tenemos. La Ciudad de México es número uno, Guadalajara lamentablemente también, Monterrey también, y empiezan a ver en la zona del Bajío. Y ahí la mejor recomendación es el usar gotas o sprays nasales lubricantes con la intención de limpiarte la nariz de esos tóxicos que te están molestando. Los sprays que usamos, como el que tú mostrabas, muchas veces llevan algún antialérgico o algún antiinflamatorio, ¿sí? Que es para desinflamar y bloquear. Pero eso sí debe de ser con manejo médico, con supervisión por médica. eso eres mi médico. Totalmente de acuerdo. Pero hay algunas donde, y si me permites, voy a decir una marca. Claro, En México se llama Barlo y es simplemente un lubricante. No son las de agua de mar. A mí no me gustan las de agua de mar porque te dan una el Esterimar y todo eso. falsa sensación de mejoría. Es totalmente momentánea. Y esta del Barlo es un lubricante maravilloso. Lo que recomiendo es ponértelo en la noche que llegas de casa para sonarte y que te limpie toda la mugre que traes de la nariz y una vez en el día con la intención de que te lubrique un poquito y nada más, Sergio. Oye, Jaime, te estuvimos platicando antes de que estuviéramos grabando de mi otorrino original, de tus
maestros de la época, que era Jaime Carrillo de la Rosa, ¿no? que fue el que me operó de varias cosas, pero él nos recomendaba algo y dices que tú todavía lo recomiendas, que es cuando vaya usted al mar, lávese la nariz con agua de mar. Fíjate, hablas de uno de los pilares más importantes de la rinología mexicana, el maestro Jaime Carrillo de la Rosa. Y yo con ellos lo aprendí y se sigue utilizando, incluso con las técnicas actuales de cirugía endoscópica para sinusitis y problemas sinusales. Y yo les explico así, tú te vas a ir al mar y le vas a ir a dar de comer a los peces mocos. Te suenas en el mar, sonada, entra, sale, agua, salen mocos, nos va a dar una sensación desagradable, pero recordemos que los mocos es desagradable para nosotros, es material orgánico que Sí, sirve para nutrir a los animales que viven en el mar. No pasa absolutamente nada, quitémonos el asco. Y te cura por sí. el yodo, por el magnesio, por la concentración hiperosmolar, por muchas razones. Y no No me causa... acuerdo de eso hace 60 y cacho de años que me mandaba a Sigue hacerlo vigente, Jaime. Sergio, sigue vigente. Y no hay problema con lo contaminado que está el mar actualmente. Mira, como todo depende dónde. Ahora que se acercan las fechas de Semana Santa, pues hay algunos lugares donde sí te encuentras el pez pañal, te encuentras ahí, pues ahí El no, plástico, porque se te puede pegar una bacteria. claro, Pero en ese mismo lugar que hablamos del pez pañal, que son las costas de Guerrero, de nuestro queridísimo Acapulco, que gracias a la pandemia se limpió mucho porque dejamos de ir, claro, puedes ir a zonas donde está el mar abierto, como todo lo que es el revolcadero, recordarán, donde está ahora claro, por Acapulco, supuesto, antes, todo el revolcadero toda del la otro lado zona de la cuesta. de pie de la cuesta, ahí lo puedes hacer sin ningún problema. En donde hay mar abierto no tienes esos problemas. Perfecto. Oye, Jaime, pues te agradezco de veras en el alma esta, pues no fue plática, no fue video, fue una cátedra absoluta que verdaderamente estamos privilegiados de tenerlo en nuestro canal y hay que recordar que la prevención en adultos mayores es todavía más importante que en los jovencitos, Sí, porque claro, ya no nos queda mucho tiempo. es correcto. Entonces hay que prevenirlo. Lo del cáncer de pie yo lo sufrí porque pues en mis tiempos, ya saben, fui jugador de Liga Mayor de básquetbol y jugábamos al aire libre en pleno sol 3 y 4 horas al día sin ningún protector de ningún tipo. Por supuesto, el resultado fue cáncer de piel que me curó mi dermatólogo, con quien haremos alguna plática también alguna vez. Y por supuesto también me dio dedos en garra, que nuestro como un amigo, el ortopedista Morelos, fue el que me curó, porque pues tenis los que podías pagar. Y entonces jugabas en cemento y pues nada de que bajo impacto ni nada, ¿no? Oye, Estas creo que cosas, los triques juegan sin tenis y ganan. pues sí, pues sí. Y entonces todas estas cosas que de jóvenes no tuvimos nos pasan la factura en la actualidad. Y estas son las cosas de las que nos está hablando Jaime, y que son muy importantes que las tomamos en cuenta. Jaime, de veras, mil gracias. Qué cátedra nos diste y además especializada. No tengo palabras más que decir gracias, que no son suficientes, pero cuando necesiten un buen otorrino, aquí está Jaime. Además, tiene de su edad y tiene jovencitos que lo están siguiendo y entrenando. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias por sus comentarios y no me quiero despedir sin decir que el tener años no hace que no podamos tener una vida de excelente calidad. Y eso es a lo que tenemos derecho y a lo que tenemos que ser nuestra meta, no a Así estar es, metidos en un armario. así es. Y cierro con las palabras de Emma Godoy, que aprendí que la vejez es el sábado y el domingo de la vida, que es el Muy mismo. bonita. Muchas gracias, Jaime.